una nota a pie de página, dado el carácter erudito y pedantesco de la sesión, ¿no? Comentabas que en The Dance at the Pope, ¿no?, hay una sátira, entre otros, a Louis Theobald. Pues es muy interesante poner la nota a pie de página y decir que Louis Theobald escribió una obra de teatro que se llama Double Falsehood, el Cardenio, que es el Cardenio de Shakespeare y Fletcher, y es la historia, obviamente, del Cardenio del Quijote, o sea, con lo cual el círculo que incorporaría también a Warburton, porque es editor de Shakespeare, igual que Pope, igual que Theobald, ¿no? Y entonces tenemos, todos ellos son editores de Shakespeare, y en el fondo está Cervantes a través del Cardenio, ¿no? Sí. Me parece muy, no es significativo, es más, como decía, una nota a pie de página para engrosar el aparato textual, nada más. Sí, ¿no? Muy bonito. Pero es muy interesante porque se supone que Double Falsehood es una transcripción que él hizo porque él tuvo acceso a ese texto perdido del Cardenio shakespeariano. Sí. Entonces ahora mismo lo único que sabemos de Cardenio es a través de lo que escribió, que no podemos estar seguros hasta qué punto es real que él pudo acceder a ese texto o se lo inventó todo, no hay evidencia. Pero sabes que hay evidencias textuales de que el texto de Theobald sigue en gran medida la traducción de Sheldon. Lo que hace sospechar que la cercanía entre Sheldon y Shakespeare, en el momento en el que se produce la obra supuestamente de Shakespeare y Fletcher, ¿no? Entonces, ese tipo de similitud son frases idénticas, y se dice, lo más probable es que esas frases no sean directamente de Theobald, sino que procedan del original que Theobald tuvo entre sus manos, que es el texto perdido de Shakespeare y Fletcher. Bueno, eso al menos es la evidencia textual filológica, ¿no? Hay un ensayo de Pujante sobre este tema muy detallado. Y además, Louis Theobald escribió un panfleto contra la edición de Shakespeare de Pope, que se llamaba Shakespeare Restored, restaurado, después de la masacre que había cometido Pope. Y no habéis podido verlo, pero una de las obras que escriben que se atribuye a Martinus, pero que escribió Pope, era Virgilius Restauratus, Virgilio restaurado, ¿de acuerdo? Atacando a estos críticos textuales que eran tan puntillosos y todo eso. O sea que sí, hay que decir que en la última versión de The Tansiad, por si alguien le ha extrañado, Pope cambia su blanco satírico, ya no identifica al protagonista con Louis Theobald, sino con Colley Cibber, que era un dramaturgo y hombre de letras de la época. Pero sí, ahí tenemos... lo curioso es que luego ahí tenemos un erudito como protagonista de un poema épico burlesco, pero además luego en la edición del 29 Pope añade notas. ¿Y quién es el autor de las notas? Martinus Scriblerus. Claro, en el 29 nadie sabe quién es Martinus Scriblerus porque aún no han publicado la biografía, pero las notas, lo que se llama el Tansiad Variorum, notas con prolegómenos, se atribuyen a Martinus Scriblerus y por supuesto son una parodia de la anotación, ¿no? de los excesos eruditos de la anotación. Esto es un juego erudito lleno de alusiones y de sugerencias a autores de distinta época y de distintas lenguas. Y somos nosotros. Yo he puesto la última nota, la última obra que os he enseñado, la de el autor norteamericano Teguh, Draconian Cat. El protagonista es un profesor de universidad, que también tiene sus teorías eruditas y todo eso, porque los herederos últimos de estas figuras, yo soy con los estudiantes, cuando me permito hablar un poquito de esto en clase, digo, ¿os suena este tipo de figura a alguien? Muchos no, pero algunos se sonríe y piensa en nosotros, evidentemente. Claro. Yo les digo que hay otro... Javier Pardo, en concreto. Si lo pregunta él a sus estudiantes, lo lógico es que conteste. No, pero antes les he dicho, eso, a lo mejor lo piensan, pero no se atreven, porque les he dicho que una de las claves de la figura del Quijote erudito es el conocimiento sin sabiduría. Bueno. Knowledge without wisdom.
Y claro, eso es muy no. Y yo les digo, ¿conocéis a alguien así? Claro, nos termina de decirme, no, tú eres un ejemplo de ello. Yo siempre quiero pensar que piensan en otros compañeros, no en mí. No en mí. Sí, pero a raíz de esto yo sí quería comentar una cosita. Yo cuando pienso en Fielding y en el pedante erudito, no pienso en Adams. Yo creo que Adams no encaja en este prototipo. Los modelos de Adams se tratan con respeto, porque es la Biblia y los clásicos, Esquilo en concreto. Ahí sí que no es un pedante quijotesco, él tiene conocimiento, erudición, pero claramente es el mundo el que no está a la altura de los modelos literarios, de la antigüedad clásica y de la Biblia. Él es un clérigo, y mientras que en los pedantes quijotescos yo pienso más en los tutores de Tom Jones, en Square y Thwackum, por ejemplo, que son figuras que representan claramente este tipo de personaje. En el pedante quijotesco, el pedante nunca es el instrumento satírico para criticar el mundo que le rodea, sino que él es claramente siempre el blanco satírico por su mal uso del saber, ¿de acuerdo? Entonces no es tanto el Adams, que es una figura positiva pese a sus excentricidades, sino este tipo de figuras claramente negativas por lo que representan. Y para finalizar, yo creo que es muy interesante lo de intramuros, extramuros, es por donde voy yo con discursivo actancial, ¿de acuerdo? Y en Bordelón se ve muy bien, en Ufle se ve muy bien. La actividad fundamental de Ufle tiene alguna cosita que hace en su pueblo, pero la actividad fundamental es lo que escribe y sus disertaciones, ¿no? Entonces, es muy poco actancial. Eso no quiere decir que no tenga dimensión satírica o incluso política, a veces, porque las disertaciones pueden tenerlo. Es decir, no necesariamente el extramuros es político o es satírico, mientras que el discursivo o intramuros no lo es, pero sí que hay claramente, para mí el paradigma son los shandy, plenamente quijotescos, sin salir de su casa, o saliendo muy poquito, al jardín. Yo en Bordelón hablo de Ufle como un Quijote de salón, o de biblioteca, o de sillón incluso, igual que hay los detectives de sillón, el armchair detective, que no tiene que ir a ningún sitio para resolver un caso. Estos no tienen que moverse mucho, más allá de su biblioteca o de la sala de su casa, para ser quijotescos, porque esa actividad discursiva de producción textual los define en gran medida. Hankins, además, en el artículo que mencionaba, los define con la figura del bachelor. Son solterones, por lo general, y odian a las mujeres en general, porque no les permiten desarrollar sus extravagancias quijotescas en casa, ¿no? A Santiago, sí, perdón, que no. Empiezo por un matiz. ¿Cómo? Para que te vea María Ángeles. Eso es. Muy bien. Esto es para que me veas, María Ángeles. Eres el realizador, así que ¿Cómo estás? Muy bien. Pero lo han sugerido ellos, no quería yo ser tan presuntuoso, ¿de acuerdo? Que no. Bien, en relación con la intervención de Alfredo, luego voy a la de Javier, me ha parecido absolutamente fascinante el despliegue de personajes caracterizados por el extrañamiento, ahora abundaré en este concepto, y además dotados de conocimientos inútiles, pero Pindar Cockloft es profético. Es más, es retroactivo, prospectivo, universal, atemporal. Es un arquetipo, sin lugar a dudas, es sorprendente. En cuanto a la intervención de Javier, y no olvido que me has hecho una pregunta que voy a contestar provisionalmente porque es la única respuesta que tengo por ahora, podría tener alguna otra. ¿De dónde? Es decir, ¿cuál es la génesis del quijotismo discursivo? Pues obviamente, desde el momento en que el quijotismo discursivo es quijotismo y tiro un adjetivo, primero es quijotismo y por lo tanto hay que buscar, creo yo, la filiación en la obra de Cervantes. Yo veo la raíz del quijotismo discursivo en el extrañamiento lingüístico que representa Don Quijote. Don Quijote, desde el momento en que asume un código retórico preterido, totalmente trasnochado, surte un efecto de extrañamiento comunicativo para con los demás, de forma tal que ese extrañamiento, que es el resultado de un corpus literario comunicado con un despliegue verbal inadecuado para la época en la que se sustancia, es un cheque en blanco para ulteriores parodias que se traducen en lo que tú, muy acertadamente, has llamado quijotismo discursivo.
¿A dónde me lleva esto? Pues me lleva a mi recurrente observación del diálogo de las continuaciones en el ámbito transnacional. Y aquí el diálogo, partiendo de esa base genética del extrañamiento lingüístico que justifica la parodia del quijotismo discursivo, pues aquí el diálogo es bastante fecundo, ¿no? El gerundio es obvio, tú ya lo has significado. O sea, en el caso del gerundio es que es escandaloso y además muy significativo, y también tiene una trascendencia ideológica y particularmente religiosa, porque en el siglo XVIII hubo una carta pastoral en la que los obispos, por esa propensión al oscurecimiento retórico de los predicadores, volvían o querían volver al ideal de Fray Luis de Granada, de la predicación sencilla y eficaz de Fray Luis de Granada. Por lo tanto, el gerundio está claro. En el caso de las adiciones, hay un personaje, que es don Aniceto, que es el gran portavoz discursivo de la pedeografía, que es un conocimiento inútil, explicado con un despliegue verbal igualmente inútil. Cedeografía. Pedeografía. Sí, es decir, es una falsa ciencia del movimiento. Por ejemplo, cuando alguien se desplaza en presencia de 3 caballeros, tiene que dar no sé cuántos pasos como en minuet y acercarse y hacer 3 inclinaciones, y si se le ofrece tabaco tiene que llevar los dedos a la nariz, yo qué sé, es algo realmente fascinante, que como conocimiento es inútil, pero que se expone con un despliegue retórico igualmente inútil, que tiene que ver con este quijotismo discursivo. En el año 1863, como os dije esta mañana, Irisarri, para poner en solfa el liberalismo ecuatoriano, publica el Epaminondas del Cauca. ¿Qué hace el Epaminondas del Cauca? Pues ¿qué es lo que hace? Pues recrea los deslices verbales de Don Quijote remedando a Feliciano de Silva y plantea variaciones con repetición sobre la razón de la sinrazón, que a mi razón se face, pero con otros elementos y con otras intenciones, con lo cual hay un evidente despliegue del quijotismo discursivo. Pero si pasamos al teatro y pasamos a un género tan aparentemente alejado de nuestros intereses, no de los míos, sino de los que estamos compartiendo, que tampoco es así, como la zarzuela, en el libreto de la zarzuela El carro de la muerte, de Sinesio Delgado, del año 1907, hay un personaje que también tiene otras manifestaciones, en otras recreaciones del Quijote, para, a través del quijotismo discursivo y la función del extrañamiento lingüístico, parodiar a personajes que se corresponden con un código cultural, estético y literario del momento. Me refiero a Silvio Lilian, que es un epígono del modernismo y que se comunica con los demás hablando como si fuese un Rubén Darío multiplicado por sí mismo. Es decir, la función de extrañamiento que se traduce en el quijotismo discursivo se traduce en la definición de muchos personajes interesantísimos. En cuanto a la pista por la que te interesabas, el Papis es un semillero de pistas. Estamos hablando de muchos volúmenes, estamos hablando de muchas páginas, estamos hablando de un despliegue de personajes muy variado. Pero la manifestación del quijotismo discursivo se da, para empezar, y ahora te diré en quién he pensado yo cuando has preguntado por ese personaje, que igual no es, porque puede haber otros, no descarto que haya otros, pero para empezar, este intercambio de conocimiento vacuo o vaciado de contenido por la vía de la parodia, como es la filosofía enciclopedista, se manifiesta de una forma extraordinariamente compleja, primero en Papis, pero después en el trasunto panzaico, ¿de acuerdo? Es decir, en el contrapunto panzaico, que es Crispín de los Turleques, que es tan prolijo en sus réplicas antienciclopedistas como el propio Papis, lo cual quiere decir que el quijotismo discursivo se manifiesta en la pareja de protagonistas, es decir, en el que asume el elemento quijotesco y en el que asume el elemento panzaico. Pero hay un personaje muy interesante que se manifiesta al final de la primera parte, en el momento previo al primer y después falso arrepentimiento de Papis. Hay un momento en el que Papis
parece abjurar al final de la primera parte, parece abjurar y parece arrepentirse de todas sus veleidades enciclopedistas. Y ha sido como consecuencia de un discurso extraordinariamente erudito, extraordinariamente prolijo y complejo de un sacerdote que formula argumentos y alegatos contra el siglo XVIII a lo largo de 3 capítulos seguidos. 3 capítulos. Los capítulos del Papis no son capítulos livianos. ¿Puede ser ese el personaje al que se refiere el crítico que citas? No lo sé, puede haber otros, es que hay muchos. Es decir, esto está muy diseminado, muy repartido por el Papis. Yo no lo concentro en un personaje único. Lo veo en el propio Papis, lo veo en Crispín, lo veo en este sacerdote, lo veo en el diálogo de la hermana de Papis cuando confiesa su arrepentimiento por haberse enamorado de Gacel y por lo tanto haber renegado de los principios del cristianismo. Quiero decir, este quijotismo discursivo impregna el tejido del Papis en muchísimos momentos y en muchísimos capítulos. Este es un ejemplo, entre otros. Que sea el ejemplo que invoca el compañero al que citas, no lo sé. Pero es que hay varios. Bueno, gracias, Santiago. No, que sí quería... Yo creo que el caso del clérigo que dices no funcionaría, porque el quijotismo, el carácter discursivo es una característica, pero lo esencial es el quijotismo erudito, que luego se manifiesta en esta actividad discursiva, sobre todo textual, pero también puede ser oral. Aquí hay una prolijidad oral. Claro, bueno, sobre todo en los ejemplos que hemos visto es textual, de producción de textos, de tratados, de descripciones. Pero es verdad que su origen en última instancia puede ser oral. Estaría además en los discursos del propio Don Quijote, cuando hace sus discursos, sus arengas, ¿no? Pero es cierto que, por ejemplo, en Bordelón los intercambios discursivos son orales y llevan páginas y páginas, capítulos enteros. Producen oralmente disquisiciones. Y el Don Quijote del Escolástico son combates dialécticos entre el escolástico que defiende el escolasticismo, que en el 18 se reactiva con la Suma Filosófica de Rosely, y personajes que representan la ciencia moderna y el experimentalismo y que le contradicen de nuevo durante páginas y páginas. Es cierto que puede ser oral y textual. En los casos que estamos viendo, sobre todo textual. Él ha hablado de Quijotes narradores, y de hecho yo creo que aquí tenemos el principio en el propio Swift de lo que a mí me parece un fenómeno muy interesante al que espero dedicarme en el futuro, que es qué pasa cuando Don Quijote se convierte en narrador y ya tiene el control textual sobre el texto. A veces es más difícil detectar su quijotismo porque él controla el relato, por así decir. Pero en el problema de este clérigo creo que no. Yo creo que el clérigo, por lo que has dicho, tiene la función que el clérigo en The Female Quixote o en lo que comentabas esta mañana, ¿no? Sí. Allí no podemos calificar a los Quijotes eruditos porque representan, son los portavoces del autor a la hora de reconvertir o reconducir el quijotismo del personaje. Luego la erudición que puedan manejar no se utiliza para desacreditarla, sino para convencer al Quijote de que deje de serlo. Así entiendo que es como lo explicas tú, y en ese sentido, claro, es erudición, pero digamos que aquí no es un mal uso de la erudición, sino que la propia novela defiende ese uso de la razón, de la erudición, para sacar al personaje quijotesco de su quijotismo. Por el matiz de que finalmente no lo consigue. Sí. Bueno, en el caso inglés lo consigue, sí. Tanto en el Female Quixote como en The Spiritual Quixote, el clérigo convence a Quijote, a Arabella, y convence a Wild Goose de que están equivocados. En este caso nos convence un poco. Pero no es suficiente. No lo suficiente. Pues, porque cuando, digamos, se despierta de ese momento de recuperación de la ortodoxia, porque en definitiva de eso se trata, es decir, el código de valores que subyace a todas estas obras es la reivindicación de la ortodoxia, ¿correcto? La anglicana, la católica o la conservadora como percha de la que cuelgan las dos. Después de despertar de ese momento de arrepentimiento, vuelve a la carga con mayor intensidad y con mayor entusiasmo. Pero en estos dos casos es todo lo contrario, porque no solo los convence, sino que da oportunidad al final feliz, que es a través del matrimonio de la Quijote mujer, de Arabella, con Glandi, que le corteja, ¿no? Y en el caso de Spiritual Quixote, pues lo mismo. O sea, el Wild Goose acaba casándose con la señorita Townsend, que es su Dulcinea, y ella hasta ese momento no le ha hecho caso porque se da cuenta de que está enajenado. Está claro, ¿no? Aquí el final feliz tarda más y viene por la vía del arrepentimiento
Y además viene por algo muy curioso en el Papis, que es la evolución del protagonista a través del cambio de identidades nominales. Es decir, varón de la tristeciencia, señor de Papiburgo, finalmente, atención, adopta el nombre de Filoteo. Pues no puede ser más claro. ¿De acuerdo? Ahí sí hay un arrepentimiento, pero es al final. O sea, a este no le vale. La intervención de este contrapunto retórico no le vale. Pero puede haber otros, quiero decir, que está tan repartido en el Papis. Quizá una pregunta, bueno, no conozco esas obras, o sea, quizás sea muy ingenua la pregunta, pero bueno, quizá merezca la pena hacer la pregunta. ¿Existe algún tipo de filiación con el primo humanista, con el personaje del primo humanista, directo o indirectamente? Porque llama la atención, visto desde fuera, llama la atención cierto parecido, pero no sé... Lo tenía en mi intervención y lo he descartado. Claro, el primo humanista, y de hecho lo he escrito en algún lugar, el primo humanista, por eso he dejado eso colgado. A mí me interesa mucho cuando Warburton comenta lo que en el 51, que Cervantes es el antecedente o el prototipo de este tipo de sátira de erudición. No asociamos a Cervantes con eso, sino con la caballería. Yo pienso que está siendo muy sutil, y viendo que en el primo humanista, que es el primo de Basilio, que conduce a Don Quijote a la cueva de Montesinos, y ahí le va contando a qué se dedica, y se dedica a entregar libros a la estampa o algo así, y los libros recuerdan mucho a los proyectos escliverianos. Uno es el libro Las Libreas, donde ha documentado más de no sé cuántos cientos de libreas por colores y tamaño, y el otro que me encanta es el suplemento a Virgilio Polidoro, donde se habla de la invención de las cosas, por ejemplo, del primero que tuvo catarro, la colisión entre el cuerpo, lo mismo que vemos luego, y el espíritu, la inteligencia, o sea, la misma estrategia en un personaje secundario, ¿cierto? Por hablar del prólogo. Y además, en el prólogo también tenemos algo de eso. Alfredo Alvar ha querido ver en el primo a Lope de Hoyos. Claro, sí. Puede haber un modelo, claro, un modelo real. David dice que es una venganza fría muchos años después. Lo que está en la moneda de oro, me parece. Sí, lo que resulta... Sí, solo un detalle, que lo que resulta interesante también es que este primo también tiene su espejo en, en la cueva de Montesinos, de Durandarte y... Perdón, ahora no me acuerdo. Sí, bueno, Durandarte y Montesinos son primos, ¿no? Entonces hay un juego especular entre el primo erudito paródico y el caballero venido a menos o degradado en la cueva. O sea que quizá esto iría todavía más en la dirección que vais indicando. No sé si es algo que se... Sí, y además tiene su cierta lógica que veamos un antecedente del quijotismo erudito en este primo, porque sabemos que en la segunda parte Cervantes, y Andrés la primera, se complace en presentarnos personajes que tienen cierto parecido con Don Quijote, desde otros que también creen en la realidad de los libros de caballerías, hasta los fingidos pastores de esa fingida Arcadia que están representados. Ellos saben que es una representación, pero no está carente. O sea, y por supuesto el prólogo, cuando el autor del prólogo dice, es que no sé, debería citar, debería poner notas, debería hacer un listado de obras citadas, y entonces su interlocutor le da consejos, pues invéntate las obras, las citas, y al final dice, no lo voy a hacer. Sí. O sea que, claro, y a mí me parece alucinante la sutileza de Warburton para ver que eso que han hecho los escriblerianos, en lo que él ve, en lo que nos da testimonios de que los propios autores tenían ya en mente el Quijote, y no creo que fuera por un tema de éxito, como dice, ¿no?, de que la recepción sería mejor. Creo que es que les da la forma narrativa, les da la fórmula para poder articular eso de forma narrativa, y que no sea, como había ocurrido en textos previos, no en Butler, que Butler yo lo había hecho, le había dado un poco forma narrativa, sino otros textos de Butler que no tenía forma narrativa, que era el tipo, sin narrativa, sin fórmula, por hablar de las aventuras. Les da la clave para, a través de una serie de aventuras eruditas, dramatizar este mal uso de la erudición. Pero a mí me parece alucinante la sutileza con la que ve que, no solo que no utiliza Cervantes, sino que es que este tipo de sátira ya estaba en Cervantes. Y hay ejemplos anteriores que yo no he trazado. A mí se me había escapado
lo de los modelos italianos. No, y bueno, los italianos además son la fuente del teatro francés del 17, que no lo he mencionado, que Escagón también tiene el Capitán Matamoros y Boniface Pedant, creo que es una obra, la tengo quiero decir que la Constance, la Fidèle de la Vigueur, Le Pedant Jouet de Cyrano de Bergerac, Le Capitán Matamoros Boniface Pedant de Paul Escagón del 1647. Y Rabelais, en el libro tercero Gargantúa y Pantagruel, Panurgo, creo que se llama el personaje, consulta a unos eruditos porque se va a casar para saber si su mujer le va a poner los cuernos. Y consulta a unos eruditos para que hay muchos antecedentes aislados de todo esto. Casi quería... Sí, solo quería comentar que para mí siempre he visto una diferencia entre la crítica de la erudición o la sátira de la erudición en Cervantes y la que vemos en la novela del siglo XVIII-XIX, porque para mí esta crítica de la pedantería revela una ambivalencia, ansiedad, ¿no?, en cuanto a la expansión de la literacy, de eso, ¿verdad? Y obviamente en Les Femmes Savantes, y luego lo vemos sobre todo en cuanto a las mujeres pedantes, ¿no? Pero que la expansión de esta idea de los periódicos, la democratización de la sabiduría, de los conocimientos, ¿no? Es cómo compartimos el poder, quién es la autoridad en esta sociedad. O sea, yo creo que hay que distinguir el siglo X, principio del siglo XVII, no es igual al siglo XVIII, siglo XIX. Si hablamos de continuaciones, sí, sátira, parodia, pedantería, etcétera, que somos eruditos aquí, es que son eruditos los textos que citan aquí. Pero yo creo que hay que tener en mente también el contexto histórico. Es nada. Yo, por ejemplo, el ejemplo que diste de Scott, el anticuario, lo que está criticando Scott es la incipiente, digamos, ciencia histórica amateur, ¿no? Que es estos anticuarios que se acercaban a la arqueología con teorías absolutamente disparatadas, y yo creo que hay esa, digamos, sátira también de lo que dices tú exactamente. Sin ¿no? duda, pero yo creo que lo interesante es que el contexto va cambiando y los propósitos van cambiando, pero la fórmula, el patrón, permanece. Articula ansiedades y problemas distintos, sin duda. Cuando lo vemos un tema de género, es el miedo a que las mujeres se apropien de un saber que las va a empoderar y no se quiere compartir ese saber. Cuando hablamos en casos femeninos, en Molière, es evidente. En el siglo XVIII estamos hablando de la revolución científica. ¿Qué le preocupa a los escliverianos? Yo siempre digo que los escliverianos están en el lado equivocado de la historia, porque están atacando la ciencia moderna. Y no se dan cuenta de que la ciencia moderna es la que va a acabar ganando, pero les preocupa esa ciencia moderna que hace obsoletos los conocimientos que ellos tenían. Pero es que en el siglo XIX se va a utilizar eso para atacar el positivismo. Cuando vamos a The Ordeal of Richard Feverel, ahí tenemos un texto victoriano en el que las teorías del pedagogo quijotesco representan un poco, y encontramos lo mismo a principios del siglo XX en Unamuno, que está atacando además a Spencer, autores británicos, que está atacando mediante ese Don Avito Carrascal, que otro pedagogo quijotesco que intenta educar a su hijo con una serie de teorías. El contexto ha cambiado, sus teorías educativas no tienen nada que ver con las de Cornelius, con lo que se basa en los antiguos, y ahí se está atacando a los antiguos. Aquí no, aquí se ataca algo distinto, en un contexto distinto, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente el contexto, yo he intentado hablar, pero no lo he hecho, sobre el que creo que es el contexto del siglo XVIII, que es esa revolución científica, el saber nuevo y saber antiguo. Los contextos van cambiando, las motivaciones van cambiando, pero el patrón permanece. Y es que los mitos, yo creo que sirven para eso, sirven para seguir articulando narrativamente problemáticas diferentes, pero a las que esa historia sirve para dar forma narrativa. Yo creo que el tema es ese. Evidentemente, lo que utilizan los escribanianos no es a Basilio, utilizan el patrón quijotesco
pero... Claro, es que todo esto es muy coherente con la actitud y la cosmovisión de Don Quijote, que en definitiva está representando unos valores de antes en un tiempo posterior. Y esto además, sobre todo en las recreaciones, particularmente en las continuaciones del siglo XX, es muy común cuando Don Quijote, resucitado o regresado al mundo, tiene que entender e incluso combatir los artefactos de la civilización contemporánea, desde medios de transporte hasta el tren, pasando por, yo qué sé, medios de comunicación, porque en definitiva el extrañamiento que él siente es el propio de quien está viviendo en un tiempo que no le corresponde. Por eso ese regreso al pasado y por eso, en efecto, ese rechazo a la ciencia es una actitud muy coherente con la cosmovisión quijotesca. Santiago, en algunas de las recreaciones del oeste que hay de Don Quijote, particularmente en ese Don Quickshot of the Río Grande, uno de los elementos es el tren, precisamente. El Quijote de turno del oeste ve el tren y lo primero que hace es intentar atacarlo. Porque en Don Quijote en Yanquilandia, el tren se describe como una especie de bestia, claro, animada contra la que en un principio Don Quijote va a combatir. Y uno de los últimos herederos, una serie televisiva, y eso es lo que hemos estudiado antes, es un contexto totalmente diferente. Sheldon Cooper. Tiene algo que ver con esto, pero Sheldon Cooper, el de, ¿cómo es? El de Big Bang Theory. Sí. Sheldon Cooper es un científico que solo sabe vivir en la ciencia, totalmente inutilizado por su conocimiento científico para la vida cotidiana, que lo tiene que aprender todo, de aquellos con los que convive, pero que no sabe conocimiento sin sabiduría, o sea... Pero claro, el contexto ya no tiene nada que ver. Nos habla de un tipo de friki del siglo XX que fuera de la ciencia solo sabe de cómics, de videojuegos y de... un trastorno comunicativo, es decir, es un Asperger, ¿no? Claro, no. Una enfermedad mental. Sí. Bueno, algo más y hacemos un descansito, que nos queda una sesión todavía. Ah, perdona, sí, María Ángeles. Sí, no, nada. Seguí con mucha atención todo y tomando nota también. Hay algunas cosas que creo que nos van a ser útiles a todos de lo que se dijo. Pensaba también en esta cuestión de la pedantería, o sea, del conocimiento, de la función, de la practicidad de este conocimiento a la hora de compartir el poder, o cuando el poder no se comparte en otros personajes como es el licenciado Vidira, cuando hay una imposibilidad de clase, de que ese conocimiento tenga una utilidad, ¿no? Entonces también Cervantes nos ofrece otros caminos para pensar en el academicismo, en la pedantería, la función o disfunción social. Eso me parece que también podemos tenerlo en cuenta, digamos, en paralelo a Don Quijote del licenciado Vidriera. Y bueno, después fui tomando nota, algunas cosas interesantes de lo que dijo Alfredo que van a ser útiles, por ejemplo la inclusión que está en muchas escrituras o lecturas de Don Quijote del arte de gobernar, del arte de buen gobierno, todas las legislaciones, las prohibiciones, las leyes. Eso lo vamos a retomar un poquito también con mi novela, que también aprovecho a agradecer a los antecesores en todos estos estudios, como Santiago López Navia, de quien leí por primera vez noticias de las semblanzas, o por supuesto de Pepe Montero Reguera, quien estoy citando desde mis primeros trabajos, por los aportes sobre la recepción del Quijote en América. Y bueno, nada, agradecerles a todos la paciencia de tenerme la pantalla y bueno, nos vemos en un ratito entonces. Es un placer.